debate, no solo simplemente que nosotros estemos aquí parados hablándoles. Claramente no somos nadie para decirles o hablarles con tanta sabiduría de temas de Dios, sino precisamente estamos todos aquí es para eso, para que aprendamos los unos, hay fortalezas que todos que complementan la habilidad de otros, en fin. Bueno, la temática de hoy es cómo permanecer en Dios. Pusimos las 3 preguntas para la discusión, para que las tengan presentes a través de todo el desarrollo de lo que vamos a hablar, y para que si hacen algún aporte sea basada en las 3 preguntas de la discusión, básicamente. Obviamente no hay necesidad de que nos quedemos ahí, o sea, podemos discutir muchas más cosas, pero esas van a ser como las 3 preguntas pilares. Entonces, ¿qué metas o expectativas tienes o crees que no están alineadas con la voluntad de Dios? ¿Qué podemos hacer para que nuestras vidas sea más evidente que ponemos en práctica la palabra? ¿Y qué elemento del modelo de oración de Jesús puedes fortalecer en tu oración privada? Entonces nos vamos a ubicar en Juan 15, todo el capítulo 15 lo vamos a leer. La prédica se basó hasta el versículo 10 más o menos, pero vamos a hacer, digamos, el análisis entre todos completo. Para todos ya es claro, digamos, qué es lo que, o sea, las dinámicas de los grupos pequeños lo que hacen es fortalecer el mensaje del servicio, ¿cierto? Normalmente, pues estos 3 servicios, este sería como el tercer grupo en donde la prédica estaba a cargo del pastor Darío. Iba a decir otra cosa importante dentro de la metodología. Listo, entonces normalmente que habíamos hecho los 2 primeros grupos, cubrimos temática y luego vamos formulando preguntas. Acá queremos hacer como el experimento de primero formular preguntas que ustedes las tengan en la cabeza y que tratemos que realmente todo apunte como al menos a responderlas. Si salen más preguntas lo vamos cubriendo. Para la última pregunta, creo que tenemos como un material ahí adicional que encontró Luisa. Esta es una lectura como interesante, no para que la discutamos ahorita, pero sí me pareció chévere. Le toma unos 30-35 minutos acabar de leer eso y de pronto le da un buen complemento a lo que sería esa respuesta. Pero entonces se me olvidó una parte. O sea, la agenda de hoy era avisos parroquiales, básicamente el aviso parroquial era: esta semana vamos a estar empezando a enviarles temas de F1. O sea, como la invitación y la cosa para que todos se inscriban. ¿Qué es y lo de fellowship, bueno. Nosotros somos súper desjuiciados. Esa fue la misma pregunta que hicimos hace 8 días. No, es como un sistema para que todos estén conectados con la iglesia. La idea es como unificar el tema de conexión. ¿Es que el CRM de la iglesia? Sí, ¿verdad? Es una plataforma que al final lo que quiso hacer la iglesia fue tratar de centralizar más la información. Entonces esa iniciativa creo que la tomó el pastor André. Él ha venido sacando adelante todo eso. ¿A qué nos invita la iglesia? Venga, déjeme saber si usted está vivo, si no está vivo, si asiste, si no asiste, en qué ministerio está, a qué grupo pertenece, qué cursos quiere hacer, qué cursos ha hecho, ya se bautizó, no se bautizó. Entonces sí había pasado como todo este año y nosotros como malos dadores de ejemplo, pues no habíamos hecho mayor cosa, pero como que sí nos toca meternos un poco más en esa dinámica. Entonces de pronto les estamos compartiendo la información, tratar de hacerlo lo más fácil para que ustedes se registren primero y segundo para que me consta que sea así, para que soliciten la entrada a este grupo. No se soliciten, sino que entren. O sea, después si de este grupo se acaba y se sienten a gusto y quieren viajar lejos hasta acá, bienvenidos y pueden entrar, digamos. Creo que hay como grupos abiertos y grupos cerrados, si no estoy mal. Entonces, pues, lo ponemos abierto para que ustedes se suscriban. Sí, ¿había algún otro aviso parroquial? No. Bueno, no. Entonces vamos a hacer el tema del análisis de la prédica y palabra. Después, como ya Felipe les digo, lo que nos buscamos también es hacer actividades que nos fortalezcan como pareja. Es una actividad pequeña y después nos vamos a caminar hasta la Florida. Nos vamos a hacer un plan, ir a comer y lo que sea. O sea, más social y niño. En fin. Listo. Entonces, Juan 15:7, porfa. Nos ubicamos todos. Vamos a leer el capítulo completo, no sé si de pronto, yo creo que 3, 4, 5, 6, 7, 10, creo que incluso todos alcanzamos a leer un versículo, empezando desde ver. Entonces,
¿Listo todos? Juan 15. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quién arranca? Sí. Yo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Es que Juan 15. Sí, vamos en el 10. Ah, ok. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pida en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Perfecto. Listo. Entonces, Contexto. sí, exacto. Vamos en contexto. Pero espérame, voy a leer también la primera parte. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Listo. A ver, hay una cantidad de mensajes. Claramente tendríamos que dedicarle un buen par de horas de eso, pero la sola palabra permanencia ya le empieza a generar a uno como, vamos a lo básico y es, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por la palabra permanencia y qué entendemos por ese contexto, esa frasecita del objetivo de esta reunión es permanecer en Dios? ¿Quién puede? No alejarnos de él a pesar de los momentos. No alejarnos. Okay. Sí, yo creo que como estar constantemente buscando a Dios y siempre como tener esa relación con Él personal y no digamos porque a veces pasa que uno 2 días y uno dice, uy, no he hecho el devocional, no he estado ahí, o sea, yo creo que es como esa permanencia de estar constantemente teniendo ese anhelo de hablar con Él, como cuando uno tiene anhelo de hablar con la novia o con un ser querido así todo el tiempo. El más se atreve ahí a sugerir cosas. Hay algo muy bonito en lo que nos dice el tema del devocional, o sea, de cómo guardamos cierta disciplina para hacer el devocional. Y el pastor Darío, recuerdo que en la prédica decía, listo, está el devocional, pero entonces yo también tomo café con Dios, desayuno con Dios, almuerzo con Dios, trabajo con Dios, hablo con Dios todo el tiempo. Yo me pongo ya a pensar, digamos, como cuando Daniel decía que oraba 3 veces en el día. Claro, es la oración, pero yo cómo permanezco en Dios sin necesidad de estar quieta en un lugar quieto y cómo permanezco en él rodeada de personas en la oficina o rodeada de personas en la calle. Esa también es como un gran cuestionamiento. ¿Chiquita, no? Sí. ¿Qué cosas aparecen ahí? Cercanía. Chiquita, ya me siento. Sí. Adherencia. Hay una parte. O sea, como que no sabía qué hacer. Voy.
Se habla mucho, fíjense que se hablan mucho de la vid y las ramas, ¿no? Eso es como poner en contexto realmente la posición que tenemos frente a Dios, ¿cierto? Y que nuestra actitud de permanencia en Él implica cosas, implica entender que realmente Él es quien ha decidido abrirnos los brazos para poder acercarnos a Él, ¿cierto? Se habla también en alguna parte como de voluntades, como de cómo acercarnos a Él implica también entender que no necesariamente es manifestar nuestra voluntad y esperar que eso se cumpla, sino que hay que entender que hay una voluntad más grande, es la de Él. Me acordaba una cosa ayer que veníamos de Medellín con uno de mis socios y me dicen, estamos con Juan, con otro socio, y él nos dice, oigan, ustedes dos que son cristianos, ¿cómo me ayudan en lo que me está pasando? Y es que mi hija se cayó hace como un mes y se abrió la cara. Entonces tiene como una cicatriz. Y la mamá está obsesionada y está rezándole así, ellos son católicos, está rezándole a Dios para que le sane su herida. Y le echa huevo todas las noches. Y entonces ¿yo qué le digo? Me decía, porque esa herida se le está poniendo cada vez peor. Llega y dice con eso de la echada del huevo. Y dice, y ese huevo le puede caer mal. Y al final lo que le dije fue, ahí hay dos cosas que tal vez usted de pronto no entienda. Es como cierto, es como reacio a ciertas cosas y es, hay algo bonito de lo que está haciendo ella y es que está poniendo su fe en Dios. Eso ya por sí solo significa muchas cosas. Pero sobre todo ella permanece y está buscando permanecer en Dios, en esa cercanía que ella en este momento necesita. Había algo que no quise decirle y es, hay voluntades, ¿sí? No necesariamente será la voluntad de la mamá sobre su hijo, probablemente sea la voluntad de Dios sobre lo que permitió que pasara. Pero entonces en esa partecita, y creo que quisiera conectar con la primera pregunta, y bueno, y si alguien quiere hablar un poquito más de lo que acabamos de leer antes de que arranquemos a tratar de responder esa pregunta, bienvenido. Si no, yo quisiera adicionar una cosita, y es un versículo de los que leímos que sí me pareció, pues siempre me ha dado duro, porque es donde dice, si me aman ustedes mantendrán mis mandamientos, ¿sí? Y es un problema porque cuando uno cree que, digamos, que todo lo que viene en el Nuevo Testamento invalida el Antiguo, ¿sí? Uno dice, venga, pero si se invalidó todo eso, entonces ¿a qué se refiere Jesús? ¿Sí? ¿Solo amarnos unos a los otros y ya? ¿O que ese versículo lo pone, es uno de esos que le pone uno mucho en jaque la teología o lo que uno piense? Porque uno dice, bueno, entonces ¿cuáles son los mandamientos de Él? ¿Sí? Y Jesús también fue autor de todo el Antiguo Testamento, porque él lo escribió. Entonces uno ahí queda como, bueno, y al fin ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos que hay que cumplir? Que seguramente hay que irse a todo lo anterior y hacer ciertas cosas que uno dice, uy, eso está como muy severo, o solo las cosas que dijo Jesús, como amar al prójimo, y bueno, todas las cositas que de alguna manera tal vez no las tenemos presentes, pero que las hemos escuchado. Entonces eso me parece que es de esos temas que a mí sí me gustaría estudiar. Yo los estoy estudiando mucho porque la verdad no sé la respuesta, pero me parece muy interesante. ¿Se te confronta? A mí me confronta un montón, mucho, porque es que lo que pasa es que él termina diciendo, que él termina diciendo como permanecer es mantener sus mandamientos, mantener su ley. Sí, es tenerlo presente, es hablar con él, pero en últimas es mantener su ley, mantener lo que él dice, ¿sí? Pero eso no dice ahí. ¿Cómo? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es ese pedazo. Sí, eso es a lo que me refiero, que entonces uno queda como... Pero ahí cambia una cosa, yo estoy intentando recordarme dónde fue que lo leí, porque fue esta semana y no recuerdo cuál es la fuente. No me lo estoy inventando, pero no recuerdo cuál. Decía que Jesús vuelve a confrontar todos los mandamientos que tenían en el Antiguo Testamento. Esos 10 mandamientos, creo que de cada uno se derivan como unas 600, era como si